Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy conversaremos sobre el tema empresarios y política en América Latina. Y para abordar este tema, tenemos como invitado al doctor Miguel Serna, quien es doctor en ciencia política por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil, y actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay. Es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, así como coordinador del grupo de trabajo Claxo, Élites, Estado y Dominación. Es autor de libros, capítulos y artículos en revistas sobre temáticas de desarrollo, desigualdades, política social e izquierda en América Latina. Miguel, gracias por haber aceptado la invitación para conversar con nosotros. Bueno, un gusto, agradezco la oportunidad también de intercambio con, con México, que a pesar de que estamos lejos, en Uruguay nos ha vinculado y nos sigue vinculando por múltiples motivos. Entre otros, en particular ahora, la perspectiva latinoamericana que siempre ha tenido en sus ciencias sociales, ¿no? Miguel, pues si no tienes inconveniente, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar, dado que el tiempo corre muy rápido. Eh, Miguel, en los años 80 se observó en varios países de América Latina un activismo empresarial importante, como no se había visto décadas atrás. Tan es así que el empresariado se vio como un actor político relevante. Quiero iniciar este diálogo con la siguiente pregunta. ¿Por qué y cómo se da ese activismo empresarial explícito y notorio en el ámbito político? Te escuchamos, Miguel. Bueno, me gusta el término que utilizaste para retomar un autor clásico que empezó en la década del 80 trabajando este tema, que es Francisco Durán, ¿no? Activismo político empresarial. Él utiliza ese término justamente en los 80 90 y creo que es correcto, sobre todo porque cambió y se amplió el repertorio de activismo político de los empresarios, ¿no? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que cambió, me parece? Lo primero que permanece es que han habido mecanismos tradicionales de influencia política del empresariado, que lo que en la literatura parece muy vinculado al poder estructural e instrumental del capital, ¿no? Y yo diría que esos mecanismos tradicionales han sido básicamente de dos tipos. Por un lado, los bastidores de la política, ¿no? Ese, esa capacidad de influencia, de negociación, de defensa de intereses sectoriales o particulares, a través de gremiales de empresarios o a través de la forma más tradicional del lobby, cabildeo, cambian los términos según los países sobre los gobiernos, o también el financiamiento de campaña. Digamos que eso ha sido una de las formas tradicionales. La otra forma tradicional, y no tenemos que olvidarnos porque ha sido relevante en distintos ciclos de América Latina, han tenido que ver con la defensa del status quo. Cuando aquello que O'Donnell hablaba de cuando hay percepción de amenaza de las élites económicas, han actuado en apoyo a golpes de Estado, intervenciones, más recientemente impeachment, ¿no? Son dos mecanismos, digamos, que han tenido que ver con la defensa del status quo, del orden económico, o la defensa de intereses. Ahora, lo que vimos de nuevo en la década de los 80 y 90, como tú señalaste, y lo volvemos a ver ahora, es el mecanismo, el ingreso de los empresarios a la vida partidaria, ¿no? Y al juego electoral, digo, tanto como candidatos a presidentes y efectivamente presidente, en- vinculado a nuevas derechas, o la participación en
partidos políticos conservadores o derecha, eh, participación en gobiernos de izquierda y en partidos de izquierda, en la ola progresista, participación en las nuevas derechas de nuevos personajes como los ultra ricos o empresarios. Y otro mecanismo que también ha aparecido es el de la puerta giratoria, ¿no? Que empezó con los economistas, pero después siguió con otros, ¿no? Personas que aparecen del sector privado al sector público, del sector público al sector privado. Eso sí, cualquiera de estos han dado una visibilidad mayor de los empresarios en eso que podemos llamar como la política representativa, ¿no? No simplemente la política de bastidores, ¿no? Y creo que por ahí hubo una novedad. Hay otra novedad también que me parece que es importante, es el cambio discursivo. Si uno ve la literatura y la agenda pública de ciencias sociales, lo más común al referirse a estos sectores hasta la década del 70 era como la vieja oligarquía o la burguesía. Y muchas discusiones distintas, ¿verdad? Burguesía nacional, pero básicamente el término que se utilizaba era eso. A partir de los 80 hay un giro discursivo. Estamos hablando de los mismos propietarios de empresas, de distinto tipo, pero hay un giro discursivo donde se lo reconoce como actor colectivo y se lo empieza a estudiar. Probablemente Durán fue uno de los primeros que empezó, justamente un primer grupo que hubo en Claxo en ese tiempo, a estudiar los empresarios como actor colectivo, no meramente como categoría social o como categoría vinculada a clase alta, ¿no? Sino también como un actor social y actor político. Otro tema sí, No, 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 Miguel, está muy bien, sí. claro, no, no, por favor, hagámoslo, es un conversatorio, ¿no? Hagámoslo Te quería, dialogado. claro, te quería preguntar ahora que estás comentando eso, si el neoliberalismo, o toda esa época del neoliberalismo influyó o qué rol tuvo para que los empresarios salieran de eso que tú comentabas, de esa actitud tradicional de ser lobby, de gestionar, y entraran prácticamente a la política partidista eh, en los años 90. Sí, bueno, ahí hay un giro muy interesante, porque adicionalmente los empresarios siempre estaban asociados a la derecha, los golpes, solamente ahí entraban en la vida política, en los gobiernos con visibilidad, ¿no? En los 90, en el segundo ciclo del neoliberalismo, hubieron cambios bastante importantes, ¿no? Primero que los economistas neoliberales que se asociaban a los gobiernos autoritarios, sobre todo en el sur, pasaron a tener visibilidad en los gobiernos democráticos, ¿no? Hubo un empoderamiento de sectores técnicos, de economistas, fundamentalmente economistas, pero no solo de orientación neoliberal. Siguiendo con la hipótesis de Durán, dice, bueno, en realidad este periodo empoderó después de la Guerra Fría, empoderó a los sectores empresariales, los invitó al ingreso a la vida pública, ¿no? A tener mayor visibilidad. Eso aparece fuertemente en los 90, ¿no? Eh, Paradójicamente pasa otra cosa en los 90. ¿Qué empresarios entran y qué consecuencias tienen, ¿no? Porque el ciclo neoliberal, por un lado, invitó a que los empresarios se vieran como actor legítimo, ingresar a la vida pública, pero al mismo tiempo el neoliberalismo implicó una apertura económica internacional que lo que hizo fue desplazar a una parte importante de los empresariados, del empresariado local, que perdió poder material, poder económico y poder en, Simbólico. en la economía,
Paradójicamente es el momento donde, en el momento donde pierden los empresarios locales poder económico, control sobre los recursos económicos empresariales, ganan visibilidad o lo compensan quizás con el avance sobre el reconocimiento y cuota de poder sobre el Estado y sobre el poder y sobre la política, ¿no? Es una paradoja bien interesante que sucede. En los 90. Después vino la ola progresista. Ujú. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Ahí desaparecieron los empresarios? A mí siempre me gusta recordar que eh, Lula da Silva, actual presidente, ingresa a su primer mandato presidencial electo en el 2004 en Brasil, con un vicepresidente que es un empresario tradicional y evangélico. Antes de que te Eh, adelantes a esto, a este tema, Miguel, porque tengo también una inquietud sobre esto que estás comentando. Quiero dar un paso atrás. Esta paradoja que tú comentas incluye también al mismo tiempo que este activismo empresarial, no solo dentro del contexto neoliberal, no solo eh, legitimó a los empresarios, sino al mismo tiempo legitimó a esos gobiernos de la época. bueno, en la segunda lo que se llamó en su momento como segunda ola o de reformas estructurales del neoliberalismo, ¿no? El momento de la reforma económica. En realidad, lo que planteaba el neoliberalismo en ese momento, el consenso llamado consenso de Washington, era el sector privado y el mercado tenía que ser el eje central de organización de la economía. Y de la vida Eran social. los actores centrales en retracción en relación al Estado. Fue lo que planteó el consenso. Por eso es que el consenso de alguna forma, los llamaba como actores privilegiados. El problema que, según los neoliberales de la época, el problema de América Latina que tenía para la inserción en el mundo era que era el Estado social y el Estado ampliado. Había que achicar el Estado y había que dejar que el sector privado fuera el centro en todas las agendas de la organización de la economía y de la sociedad. Entonces, los gobiernos utilizaron eso en ese contexto, hasta que vinieron el final de los 90 con un ciclo enorme de crisis y resultados, y los resultados de los 90 que fue además también los costos, ¿no? De esa política pro mercado, que fue el incremento de la desigualdad. Claro. Eh, y después de eso, dos ciclos más, ¿no? El ciclo a la izquierda, que uno puede decir, bueno, ¿desaparecieron los empresarios de la agenda política? No. Ahí, en todo caso, se retrajeron en algunos casos acompañaron gobiernos, se reconvirtieron, empezaron a aparecer los empresarios de la izquierda. La izquierda o las izquierdas, la onda progresista, la izquierda rosa, como se llamó de los 2000, en realidad no era la izquierda o no planteó la izquierda de los 70 o los 60 de romper con el capital, cohabitó. Y en ese sentido hubo espacio de cohabitación a, a regañadientes porque supuso la era regañadientes para los empresarios porque el acuerdo del ciclo progresista era crecimiento con equidad, entonces tuvieron que repartir o distribuir, que fue lo que no pasó en los 90. Claro, claro. ¿Ah? Y ahora bien, tenemos un nuevo ciclo donde se invita nuevamente a los empresarios con estas nuevas derechas o de derechas radicales, donde aparecen otras figuras nuevas, ¿no? Mm. Aparece nuevamente el discurso de las nuevas derechas de justificación o legitimación dura del capitalismo como la única alternativa para efectivamente lograr la prosperidad económica y resolver
la organización social, pero al mismo tiempo, si uno ve con un poco de detalle, ahora aparecen otros actores empresariales como los ultra ricos. Y la idea de startup, esa no estaba en los 90, ¿no? Claro. Pero son como nuevas figuras, ¿no? Los representantes del capitalismo parece que son justamente los que más ganan, que son los ultra ricos, y el capitalismo de plataforma, los sectores vinculados a las tecnologías y a la finanza, porque son tecnologías vinculadas a finanzas. Justo doy un paso lateral, Miguel, y reconozco que la siguiente pregunta es muy general y difícil. Sin embargo, no puedo dejar de formularla. Eh, ¿Qué explica que en algunos países, como en El Salvador, el empresariado tenga una importante proporción de bancas legislativas y en otros países como Uruguay y la Argentina no suceda así? Bueno, en un estudio que hicimos justamente hace unos años, mostraba claramente que, por un lado, los empresarios estaban sobre representados o sobredimensionados, como utiliza, hay un autor que utiliza ese término, en los parlamentos en general, ¿no? Variaba entre 20 y 25% de las bancadas provenían, eran políticos que antes habían sido o seguían siendo empresarios. Ahora, en el caso de El Salvador en particular, y algunos otros casos que no estaban en ese estudio, pero que también conocemos, la proporción de empresarios llegaba a un 40%. En El Salvador en particular está vinculado antes de Bukele con el fenómeno Arena y con la derecha más tradicional. Eran particularmente del partido Arena, del partido de la derecha salvadoreña. Bukele trae algo nuevo, como la nueva derecha, porque en realidad proviene o estuvo vinculado al ciclo progresista con la izquierda en el gobierno y después se corre o empieza a radicalizarse a la derecha, con una derecha pragmática y con claves de las nuevas derechas, ¿no? Pero me parece que ahí hay una tradición de derecha fuerte, ¿no? Y eso también tiene que ver con otro fenómeno, que es la relación entre Estado y empresarios más general, no solamente entre partidos, ¿no? Eh, Ha aparecido en la literatura, nuevamente señalo a Durán, porque fue el que patentó de alguna forma ese concepto, el concepto de captura política, captura del Estado, ¿no? Captura del Estado por parte de intereses privados. Esos fenómenos de captura del Estado y de las políticas públicas, ¿no? ¿Y por qué va más allá de lo partidario? Porque cuando se utiliza ese término, lo que tratan de mostrar es cómo en el entramado de burocracias públicas y de burocracias estatales empiezan a aparecer fenómenos. Hay otra colega castellana argentina que habla de colonización del Estado, y a mí me gusta mucho un término que usó en su momento Cardoso, anillos burocráticos, para referir cómo había una relación de colonización, de captura de distintos sectores de la burocracia estatal por parte de grupos o sectores económicos, ¿no? Y tiene que ver también con eso de la puerta giratoria, de lugares de colusión, entre intereses públicos y privados a través de controles de pedazos de las burocracias públicas. Los estados capturados son más frecuentes en lo que, para retomar vieja literatura, pero muy útil para estas cosas, como el estudio clásico de Cardoso y Faleto sobre la diferencia entre economías de enclave y economías nacional popular o nacional, ¿no? De desarrollo nacional, más que nacional popular. Uno ve que los fenómenos de captura, de captura del Estado son más fuertes en las economías de enclave.
O ahora un término que se ha utilizado o ha empezado con otra literatura como economías extractivistas, ¿no? En Perú, en una parte de la zona andina, en Centroamérica, en el Caribe, es muy común los fenómenos de captura del Estado, captura de políticas públicas. No quiere decir que tampoco no existan en las de economía de desarrollo nacional, México, Brasil, Cono Sur, existen también, pero en menor dimensión. En Paraguay hay fenómeno de captura muy fuerte, Ok. ¿no? Eh, Miguel, para el público que nos va a ver y escuchar, ya lo comentaste de alguna manera, pero me gustaría que abundaras un poco más. Eh, ¿Cómo ha cambiado ese discurso empresarial para legitimar ese arribo a la arena política? De los años 90, bueno, era el neoliberalismo y era esto que tú comentabas, justificar al mercado y la actividad empresarial como el agente de cambio político y social. Y hace algunos años hemos visto en América Latina, no solo como ministros de gobierno, sino como presidentes, cada vez más la presencia de imagen empresarial. ¿Cómo ha cambiado ese discurso que ha permitido este nuevo o esta segunda oleada de activismo empresarial? Yo creo que hay cierto paralelismo entre los 90 y las derechas extremas radicales actuales, particularmente de un concepto que fue muy popular en los 90 y que tuvo también que ver con Perú, aunque no con Durán. Tuvo que ver con uno de los economistas que fue uno de los divulgadores bastante fuertes del neoliberalismo en América Latina, que fue Hernando de Soto. Ya, Hernández Soto, con aquella idea de capitalismo popular, la idea de que el problema era el Estado y que en realidad la solución era el mercado porque eran los empresarios, la verdadera base de la economía del capitalismo. Y el problema estaba en el Estado, pero era interesante que cuando él refería ese concepto, eh, en realidad estaba tratando de orientarse o armar un discurso hacia la economía informal. Recordemos que en América Latina, en la zona andina, en Centroamérica, el Caribe particularmente más, y Paraguay nuevamente, tenemos del 50 al 60% de la población que se vincula a través de la economía informal. Entonces, el discurso del neoliberalismo de la época es esa economía para la supervivencia, ese emprendedurismo de base, era el representante del capitalismo. Según Hernández Soto, en realidad lo que había que hacer era dejar de mirar transformar a los pobres en empresarios, porque ya lo eran emprendedores, solamente que con una dimensión totalmente distinta, ¿no? Nada tiene que ver una pymes o una microempresa que una empresa corporativa. Sin embargo, eso lo utilizó para legitimar casi de la misma forma que lo utilizó en su momento Fujimori, de la misma forma que lo utilizó Milei en las últimas elecciones. ¿A quién estaba refiriéndose? Bueno, a todos los que habían dejado de ser trabajadores formales, tampoco estaban estructurados dentro de y habían pasado a ser parte de los pobres recientes y no tenían más nada que su fuerza de trabajo individual. ¿Tá? Entonces hubo un paralelismo entre eso del capitalismo popular y el capitalismo de los ricos, porque en realidad intentan hacer una similitud entre que, bueno, cualquier individuo puede llegar a ser puede lograrse hacer un gran rico, claro, que sabemos que no es así, pero en el mercado, en el imaginario, tanto como productor como consumidor, eso está.
La idea de, bueno, tú puedes llegar a ser ganador. Milei, por ejemplo, desde que empezó su carrera política, que fue meteórica, él sorteaba su, su sueldo como diputado. ¿Qué quiere decir eso? Está bueno, es como un sorteo, a alguien le va a tocar, alguien puede enriquecerse. Van a ser pocos, pero eso funciona, como funciona el consumo. El consumo, esto está estudiado por muchas economistas y sociólogos, como el consumo es una fuente fuerte de legitimación del capitalismo. Digo, no todos consumen lo mismo, pero da el imaginario de que todos pueden acceder. Bueno, esto es lo mismo, la idea de capitalismo popular me parece que fue muy usada por el link que hicieron los think tanks y los economistas neoliberales con los políticos. Los políticos trataron de usar esa idea para venderla al conjunto de la ciudadanía. Y una parte de la ciudadanía lo creyó, ¿no? Claro. Pero ese discurso de que son emprendedores, a ver, Bukele es un gran empresario, pero él lo que vende, bueno, parezca, se tienen que parecer a mí. Ahora, eso no es tan fácil. Sin embargo, así lo presentan, ¿no? En el discurso de legitimación capitalista radical es eso. Bueno, no. El Estado no ha resuelto los problemas, es el mercado lo que lo va a resolver. Mercado es la fuente de generación de riqueza. Por tanto, hay que apostar a eso. Eso es lo que dicen el discurso de las extremas derechas, ¿no? Todo el resto está mal y el problema está en el Estado. Ujú. Paradójicamente, y volviendo a la relación ya no en el discurso hacia la ciudadanía, sino en los empresarios que más dicen eso son los empresarios que más han usado al Estado. Y acá voy a poner un paralelismo. Estos ultra ricos son ultra ricos como el rico Slim en México, que dicen públicamente que no pagan nada al Estado. Elon Musk no le va a pedir nada al Estado, no, no le va a pedir un puesto, un empleo, porque no lo precisa. Lo que le piden es beneficios de regulación sobre sus propias empresas. Es eso lo que le va a cobrar. Ahí es Claro. donde va a haber la afinidad entre... Hay un discurso, es muy interesante porque hay un discurso empresarial antiestatal o antiestatista, muy liberal y al mismo tiempo liberal en el sentido que el Estado no cobre nada, no cobre impuestos a ello. Particularmente eso. Ese es un punto muy neurálgico. Una de las cosas que se está estudiando ahora es la relación entre empresarios, Estado y política fiscal. ¿Por qué? Porque uno de los grandes agujeros que tiene América Latina en general es que en general los estados con los empresarios, sobre todo con los grandes empresarios, con los sectores estratégicos o con los sectores muy regulados del Estado, ¿no? Tú hacías una pregunta, de repente vale la pena. ¿Qué tipo de empresarios o qué tipo de sectores son los que se acercan y cómo se acercan al Estado? Porque hay algunos sectores que efectivamente ganan mucho el Estado a través de política fiscal, de exoneración fiscal o de ventajas fiscales o de obras públicas. Y ganan más que a través del mercado. Hay grupos económicos, hay estudios que han mostrado que en la obra pública tiene una tasa de ganancia mayor que de repente en los sectores más dinámicos de la economía internacional. Por eso es que ha estado y está en el centro del debate cuál es la relación entre empresarios, Estado y política fiscal, porque uno los debe justamente. En América Latina ha habido muy poca reforma tributaria y mucha evasión fiscal. Dos claves clave. Totalmente de acuerdo, Miguel. Y
Esto que comentabas era el nivel de ejecutivos y regresando a esa pregunta anterior de esta cada vez mayor proporción en algunos países de bancadas legislativas copadas por los empresarios, la pregunta es, ¿existe alguna evidencia? Sé que cada caso nacional es diferente, obviamente, pero ¿existe un patrón común en esa origen social o recomposición del empresariado que accede a los espacios legislativos, Miguel? Me parece que sí, me parece que ah, hay dos elencos que particularmente están más presentes. Primero está muy presente lo que en la agenda pública generalmente se llaman productores, se autodefinen como productores rurales. Esa bancada, particularmente esa categoría de empresarios, es muy, digamos que es parte de esa forma de participación tradicional de los empresarios. Empresarios en sectores conservadores vinculados al control de la tierra o nuevos al control de la tierra rural o nuevos al control de la tierra urbana. Trump es un tipo de perfil. ¿Por qué? Porque la propiedad de la tierra ha tenido mucho que ver con la intervención y regulación estatal en América Latina. Recordemos que una parte importante en América Latina todavía tiene sectores de frontera agrícola no finalizada. ¿Qué es lo que significa eso? Que todavía hay sectores, hay áreas de territorio donde es posible y hay nuevas fuentes de explotación de recursos naturales que todavía no tienen regulación privada, o sea, propiedad privada, y que el Estado todavía tiene aspectos para definir. Por ejemplo, en Brasil la discusión sobre la Amazonia no es simplemente sobre la protección de la Amazonia, sino también es sobre el uso de las tierras fiscales o las tierras en manos indígenas, que no son todavía tierras privadas, pero que son fuentes de recursos o de ingresos para la industria forestal. Por eso hay tanta disputa. Claro. O en Paraguay le costó el impeachment de Lugo. En Paraguay en particular hay una fuerte vinculación entre los grupos propietarios de la tierra y las élites políticas, extremadamente fuerte y vinculada. ¿Por qué? Porque el Estado ha tenido mucho que ver con los controles. Y ahí van los sectores, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que más se han acercado al Estado? Y han sido dos tipos, ¿no? Uno, el más tradicional, ¿no? Los rurales agropecuarios. El segundo tipo son los sectores cuasi rentistas, ¿no? O vinculados a la regulación estatal, transporte, puertos, tierra urbana, sector inmobiliario. Y después han habido nuevos sectores, ¿no? Nuevos sectores como cuáles. Grupos económicos nacionales y multinacionales que van directamente a presionar y lobby a los gobiernos. Y sectores exportadores vinculados a commodity y finanzas. Esos han estado particularmente vinculados. Lo de transporte, por ejemplo, en cámaras han sido un clásico, ¿no? Cámara de transporte, si uno ve, por ejemplo, en América Latina es más común que en otras regiones del mundo, cualquier, eh, cualquier regulación estatal sobre los hidrocarburos, sobre las naftas, puede ser motivo de un activismo, de una nueva forma de activismo que son las movilizaciones. Ujú. Paran países enteros. Miguel, finalmente, una pregunta que tengo mucho interés.
Tomando en cuenta la historia reciente de los años de la década de los 80 del siglo pasado a la fecha, en tu opinión, ¿qué repercusiones tiene para la democracia la participación de los empresarios en la política? A ver, dos caras. Toda esta discusión sobre captura de las políticas públicas, zonas de... ¿Por qué es relevante? Y bueno, porque tiene riesgos como reales, corrupción, pérdida de capacidades de políticas públicas, del Estado a hacer políticas públicas más allá de los gobiernos, ¿no? Política social. Pérdida de autonomía en relación a los sectores empresariales, ¿no? Menor autonomía, menor capacidad del Estado, ¿no? Por ahí digamos que son los dos riesgos principales. A eso se agrega un tercero, del cual no hablamos, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Las empresas ilegales, el negocio ilegal en América Latina. Es muy importante, ¿no? Que va desde el narcotráfico al crimen organizado, a desmantelamiento eh, de coches, seguro, la industria de seguro. Ahí hay mucho negocio. Sí, Hay un claro. negocio del crimen. Y hay un negocio ilegal. A veces no es delictivo, pero sí es ilegal, informal, es totalmente informal. Y vaya si tiene influencia política. Digo, México ha matado gobernadores, ¿no? Ha asesinado gobernadores. Pero en Colombia, en Venezuela, en Brasil, todas estas cosas, uno recorre la zona andina, esto aparece en Chile. De hecho, hay colegas ahora chilenos que están trabajando justamente analizando el papel de los sectores narcotráfico y empresarios ilegales, cuál es su relación con la política, porque tiene enorme, enorme influencia, ¿no? Odebrecht, ¿no? Eso era una gran empresa que actuaba en forma transnacional, ¿tá? Y sobre todo las obras públicas de un montón de gobiernos. Y era coima, corrupción regular, ¿tá? Eso saltó, fue más allá de la... Pero los problemas y las ventajas. Y la otra cara, el medio lleno. El juego democrático permite contrapeso. Primero permite denuncias, permite que nos enteremos y acción judicial, como el caso de Derecho. Si no estuviéramos en un régimen de derecho y democrático, eso no sucedía. Segundo, los empresarios, y según los tipos de empresarios, grandes, chicos, sectores en el cual analizamos, ¿no? Porque lo que estoy diciendo, hablamos de los empresarios, pero según el tipo de sector, según el tamaño de sectores, son distintos los tipos de influencia, ¿no? Pero además de eso, en democracia, por más poderosos que sean los empresarios, no son los únicos que tienen influencia sobre las élites políticas. Los movimientos sociales, la ciudadanía, los movimientos ciudadanos, las protestas también inciden. Los políticos no pueden solamente responder a las élites económicas, ¿no? Estamos por primera vez en democracia de masa y universales, ampliadas y Qué generalizadas, dilema para los del con todos gobierno. los problemas que tenemos, pero tienen check and balance, que cuando no está en la democracia no hay contrapesos. ¿Ya? Miguel, aunque los empresarios abundan en declaraciones del Estado de Derecho, pero es un sistema jurídico que les ha beneficiado cuando deberíamos estar hablando de imperio de la ley, que es una cosa distinta al Estado de Derecho. Y claro, bueno, esas son todas las discusiones sobre lo que O'Donnell llamaba las zonas grises del Estado, ¿no? ¿Cómo se aplica el derecho?
Y cómo algunos sectores privilegiados han tenido mucha influencia sobre la justicia, sobre la forma de funcionamiento. No es casual que otra de las discusiones que tenemos centrado es la judicialización Judicialización. de la política. Es por eso también, ¿no? Justamente porque el tema de corrupción, pero insisto, porque el tema de corrupción tiene como es usado permanentemente por la izquierda y también por la derecha más recientemente como bandera política. Pero lo que sí es cierto es que cuando hay juego democrático hay multiplicidad de actores y por tanto hay multiplicidad de presiones justamente para denunciar estos, estos fenómenos de corrupción o de falta de justicia o de impunidad, ¿no? Lisa y llana, que cuando ha habido casos de impunidad, bueno, eh, en México, por ejemplo, cuando hubo la organización de sociedad civil para organizarse frente a fenómenos de impunidad masiva en la justicia cotidiana. Por eso digo, la democracia tiene las dos caras, tiene un montón de defectos e insuficiencias, las conocemos y todas, pero es preferible porque es la única forma que la ciudadanía tiene efectivamente de controlar su derecho, cierta igualdad que sabemos que no existe, y que le da mucha insatisfacción, pero es la única forma. Cuando no Miguel, existe, sí, la pregunta te la formulaba en el sentido de que ese actor, los empresarios, defienden y tienen intereses particulares que no coinciden con las demandas de los ciudadanos. Miguel, aprovechando tu expertise en el caso particular del Uruguay, eh, ¿cuál fue la actitud de los empresarios en el gobierno que está terminando? ¿Y consideras que hay algún cambio, puede haber algún cambio en esa actitud y composición del empresariado con el nuevo gobierno recién electo? bueno, es interesante, pero estamos terminando elecciones acá, ¿no? Recién, terminando digo porque todavía faltan elecciones municipales en mayo, es un largo periplo, ahora no más, entonces no terminaron el ciclo electoral. Lo que sí hubo parecido, a ver, Uruguay tiene ciertas particularidades, es una democracia de las pocas decenas de democracias del mundo que tiene un funcionamiento pleno de sus instituciones, pero tiene un segundo característica que no hay que minimizarla, que es una enorme participación ciudadana. A veces tenemos instituciones que funcionan muy bien y muy poca participación ciudadana. Uruguay combina esas dos cosas, eso sí que es muy raro, es bastante Bastante. curioso, que se combine aquello que Dale hablaba de liberalización con participación. Combina esas dos cosas. Segunda cosa que combina, me parece, así a largo plazo, es cohabitación. Hemos tenido, sobre todo en el último ciclo, tres partidos en el gobierno, distintas orientaciones que han ido cambiando sin rupturas institucionales, sin cambio drástico. ¿Y por qué menciono esto? Porque, bueno, o sea, tuvimos ciclos más liberales, tuvimos ciclos más progresistas, tuvimos un ciclo de reacción o freno conservador en esta actual y ahora un nuevo ciclo progresista. Eh, Tiene en común Uruguay que sí, los empresarios tienen su poder estructural e instrumental y su incidencia. Y también ha habido distintos fenómenos locales de todo lo que hemos visto ahora. Pero sigue siendo más democracia partido o la élite política tiene autonomía relativa de los sectores económicos, de poder económico. Número uno. ¿Qué es lo que se espera? Y bueno, en los ciclos conservadores generalmente son más, como el último gobierno, más pro capital. Y ahora la balanza se va a ir para el otro lado, hacia el trabajo, ¿no?
Eh, ¿Va a querer decir de que van a perder o van a desaparecer su poder? No, van a cohabitar, pero la balanza se va a ir al otro lado, ¿no? Vamos a estar entre conservadores y socialdemócratas, por decirlo de alguna forma, sin que sean tan extremos los cambios como en otros países de América Latina. ¿Tá? Uruguay sigue siendo una sociedad amortiguadora de conflicto que trata de evitar las polarizaciones extremas. Y eso es como una continuidad a largo plazo del Uruguay, combinada con, porque otros países también tienen esa cuestión gradualista, pero combinada con una capacidad de inclusión a la oposición, a las minorías que en otros países no se ve así. Quien gana se lleva todo y el otro pasa a la oposición y espera hasta que cambie de juego. En Uruguay no, siempre hay mucho check and balance en todos lados, ¿no? Muchos actores entre cuales los que pierden no pierden todo y los que ganan no ganan todo, por decirlo en términos más sencillos. Más. Ya- Sí, además creo que esa parte que tú comentas es de que no lo ven como una gran pérdida, es algo natural y también es esa moderación, esa actitud, supongo. ¿Y qué es lo que va a significar? Por ejemplo, en el ciclo progresista no se tocó al gran capital y las ventajas que tenía en positiva las siguió teniendo. El acuerdo fue que aceptaran la redistribución que hizo a través de la política tributaria y de la política social el Estado, pero no se tocó la política, por ejemplo, uno de los temas que estamos hablando ahora, como las políticas fiscales, que son muy sensibles para todos los sectores empresariales, especialmente para los corporativos grandes y aquellos que están vinculados al Estado. Claro, Entonces, ahí no creo que vaya a haber cambio, ¿no? Porque además el gobierno también ya dijo que no iba a ser impuesto. Lo que puede haber es que saque algunas exoneraciones, quizás en eso sí, para ver una agenda que pueda tocar algunos sectores de capital, que algunas exoneraciones actuales la intente mover, pero va a hacerlo en forma más bien en cuestión en una forma de ajedrez, porque todo dependerá cómo está el contexto de inserción internacional y sabemos que el contexto de inserción internacional es muy volátil en estos momentos y es un país pequeño que del cual depende. Entonces va a haber ahí un cuidado entre sí sacar algunos beneficios que tiene y por el otro lado no incidirlos mucho para que no se vayan los capitales. claro. Sí, además hay que esperar a ver cómo realmente actúa este presidente de Estados Unidos y cómo reaccionan todos los países de América Latina, pequeños o grandes, y con sus problemas. Y volviendo a una cosa que tú me preguntaste, simplemente sobre Uruguay, para terminar de cerrar ese aspecto. Por ejemplo, se está hablando en Ministerio de Ganadería una persona vinculada a las gremiales, a las gremiales agropecuarias, ¿me explico? O sea, por eso digo que la izquierda también hizo algunas negociaciones con sectores, los incorporó. Eso ya pasó en el gobierno Mujica y es probable que pase en esto. O sea, van a haber negociaciones entre empresarios locales y relacionamiento con grupos multinacionales. Sí, así sucede en todos los países de América Latina. Siempre los empresarios están cerca o copando o cooptando, como tú decías, en la radio de las finanzas y la economía de los ministerios. Exactamente. Pues Miguel, solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Miguel Serna, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República de Uruguay. Una vez más, gracias Miguel y hasta la próxima emisión. Bueno, muchas gracias, un gusto. Igualmente, saludos desde el sur del sur. Gracias Miguel, hasta pronto.